Muy buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en esta segunda edición de Encuentros Uniremos, un espacio creado por la Universidad Eugenio María de Hostos para la discusión de temas actuales y pertinentes. Hoy nos ocupa un tema de gran importancia. Desde hace tiempo se viene hablando de la educación virtual y ha formado parte de los temarios de diferentes foros del ámbito educativo, como la modalidad que está llamada a jugar un rol protagónico en la educación del futuro. Pero ese futuro que se veía a largo plazo, que se analizaba como un tema que llegaría en algún momento, pero que todavía no estaba cercano, con el COVID-19 sencillamente el futuro nos alcanzó. La imposibilidad de tener clases presenciales obligó a los centros educativos, a las escuelas, a las universidades, a apelar a diferentes herramientas tecnológicas para mantener la actividad académica más allá de las aulas de clase. Hoy en Encuentros Uniremos, con la conferencia Fundamentos de la Educación Virtual, analizaremos este tema de la mano de especialistas de la Escuela Audiovisual Mediax, institución que desde hace 15 años desarrolla programas de formación en el mundo audiovisual y digital, y que desde hace 2 años desarrolla conjuntamente con Uniremos el diplomado Actualización Docente en la Era Digital. De esta manera, mucho antes de que llegara el COVID, Uniremos con una visión de avanzada percibió la importancia de contar con docentes con las competencias para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en ambientes virtuales. Hoy contaremos con la participación del profesor Eduardo Caballero, presidente de Mediax, Gente de Medios, consultor, educomunicador, profesor universitario y conferencista con amplia experiencia en el sector educativo y de los medios de comunicación de América Latina. Es magíster en Comunicación y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona y doctorante en Educación y Políticas Públicas de la UNESCO y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. También es autor del libro Dirección y Gestión de Medios Audiovisuales. El profesor Caballero estará acompañado del doctor José Peña, quien es doctor en Ciencias de la Educación, coordinador por Venezuela del Doctorado Latinoamericano en Educación y Políticas Públicas, doctorado organizado por la UNESCO, como ya dije, y 8 universidades pedagógicas latinoamericanas. Es magíster en Enseñanza de la Física, especialista en proceso de negociación, profesor de Física y de Matemática, tutor virtual con certificación internacional, y subdirector de investigación y posgrado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. Y también es el coordinador del Diplomado de Actualización Docente en la Era Digital, que antes mencioné que se desarrolla conjuntamente con nuestra universidad. En la tarde de hoy también estará compartiendo con nosotros el tecnólogo Carlos Lasala, quien es licenciado en Ciencias de la Computación de la Universidad Central de Venezuela. Ha sido vicepresidente de Organización y Sistema de importantes canales de televisión como RCTV y tiene la categoría de experto de Microsoft. Es profesor especialista en transmedia y planificación y presupuesto en la industria audiovisual y es el director académico de la Escuela Audiovisual Mediax. Bueno, en compañía de estos 3 ilustres invitados, vamos a analizar este interesante tema, Fundamento de la Educación Virtual. Entiendo que comienza usted, doctor Peña. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación que nos han hecho a nuestra escuela audiovisual, que recientemente, bueno, quiero destacar, recibió el premio Monseñor Pellín como mejor escuela de cine de Venezuela, y eso nos da a nosotros, por supuesto, un background para poder hablar de los temas que actualmente queremos abordar y que queremos tratar. Voy a ir compartiendo pantalla. Y por favor, me gustaría que me dijeran si logra verse ya la pantalla. Sí se logra ver, doctor Peña, si me permite. A todos los presentes tienen la posibilidad a través del chat de hacernos llegar cualquier pregunta, cualquier inquietud, cualquier aspecto que quieran comunicarle a los invitados, y al final de la conferencia le estaremos dando respuesta de la mano de estos conferencistas de todos sus planteamientos.
Muchas gracias, Dora. Sí, la idea de nuestra es un poco compartir y escuchar sus preguntas y para ampliar, por supuesto, el conocimiento en torno a estos temas. En este caso, en el webinar de esta tarde, Fundamentos de la Educación Virtual, yo quiero abordar el tema de una aproximación contextualizada de la educación virtual. ¿Y por qué lo llamamos una aproximación contextualizada? Porque hemos visto que a nivel de Latinoamérica pensamos que ya todo está dicho y resulta que no es así. Cuando nosotros observamos cuál ha sido el comportamiento y cómo hemos asumido la educación virtual, como muy bien decía Dora, a raíz de la pandemia, y que era algo predecible que esto iba a ocurrir por los acelerados cambios que se han venido dando en la tecnología. Bueno, las instituciones educativas se vieron obligadas a hacer un salto, ¿de acuerdo? Pero este salto muchas veces, en la gran mayoría de los casos, fue un salto improvisado porque las instituciones no estaban preparadas para asumir este reto de este modelo de educación virtual, no de educación a distancia, sino de educación virtual. Cuando uno observa y uno observa que dentro del contexto latinoamericano se hace la pregunta si en su institución ha sido exitosa la educación virtual. Cuando nosotros leemos los referentes internacionales, nosotros observamos que mayoritariamente las instituciones dicen que sí. Y cuando se le pregunta, bueno, ¿y por qué usted considera que en su institución ha sido exitosa? Y la respuesta muchas veces dicen, bueno, porque hemos adquirido una nueva plataforma tecnológica que anteriormente no habíamos tenido y nos hacía falta esta nueva tecnología. Bueno, esa es una de las respuestas. Otra de las respuestas que muchas veces dan las instituciones es que hemos renovado nuestro hardware, ¿ya? Este cambio, ya muchas instituciones lo vieron como una necesidad de comprar nuevos equipos, nuevos servidores, cambiar los equipos que tenían y colocar nuevo equipamiento, etcétera, etcétera. Luego, hay otro tipo de respuesta que ya no está referido al hardware ni a la plataforma, sino a los software educativos especializados, que dentro de este lapso que nosotros hemos visto de 5 meses aproximadamente, han surgido muchísimas aplicaciones y aplicaciones especializadas, aplicaciones muy buenas, pero seguimos creyendo que con tener esto ya tenemos el problema resuelto. Pero también hay instituciones que dicen, bueno, hemos capacitado a nuestro personal y nuestro personal ya está preparado para enfrentar el reto de la educación virtual. En este sentido, cuando se les pregunta, bueno, eso que nos han señalado está muy bien, pero ¿cuáles criterios consideraron? ¿Para qué lo hicieron y por qué lo hicieron? Y ahí la respuesta comienza a dejar de tener fuerza. Ya vale decir, les coloco un ejemplo bien sencillo. Por ejemplo, muchas instituciones compraron, por ejemplo, una plataforma tecnológica. Llámese ustedes Google Meet o Teams, ya para administrar los cursos, y uno dice, bueno, ¿qué criterio consideraron? Y resulta que la respuesta es ninguna, porque el criterio que muchas veces se usó era, tengo la disponibilidad económica, esto es lo más nuevo del mercado y así yo resuelvo mi problema. Pero las instituciones se olvidaron que hay un usuario a quien hay que atender, que yo puedo tener una muy buena plataforma tecnológica, pero si el usuario no tiene el equipamiento correspondiente, vale decir, si no tiene el hardware, ya si no tiene el equipo que pueda soportar esa plataforma o esa comunicación, resulta que no hacemos absolutamente nada, ya. ¿Cuál ha sido la gran debilidad? Que en muchos casos las instituciones
de educación en Latinoamérica, porque no estamos hablando de un país específico, se han creído autosuficientes y se han olvidado del usuario, ¿ya? Hablan de, por ejemplo, hemos renovado nuestro hardware, ya tenemos un software especializado y los estudiantes, los docentes realmente tienen el equipo para manejar eso. Entonces ahí hay una gran debilidad que observamos, que fue una falta de asesoramiento. Ya es necesario que las instituciones tomen conciencia que no están en la capacidad de generar ya una crítica que les sirva para visualizar cuáles son las debilidades, cuáles son las fortalezas, qué es lo que realmente ellos pueden atender, etcétera, etcétera. Por otra parte, cuando se les preguntan a estas instituciones si estos cambios han producido resultados satisfactorios, igualmente la respuesta es sí. Y esto ustedes lo pueden hacer con las instituciones en República Dominicana, ¿ya? Y cuando uno dice, bueno, está bien, ¿por qué tú crees que han sido satisfactorios los resultados? Y surgen algunas respuestas que se vienen repitiendo. Y lo primero que le dicen, no se ha incrementado la tasa de deserción. Ya la cantidad de estudiantes que teníamos se sigue manteniendo en la virtualidad, ya, y ha sido una constante. Bueno, muy bien. Luego le dicen, bueno, se mantiene el índice de aprobado. Y cuando este índice de aprobado puede descender, resulta que encontramos que en algunos países se ha tomado, por ejemplo, la decisión de que no se puede reprobar a nadie. Y cuando nosotros hablamos de que no se puede reprobar a nadie, estamos diciendo que vamos a promover un estudiante a un grado, al grado siguiente, sin saber si realmente tiene el conocimiento necesario que lo haga susceptible de ser promovido. Pero bueno, estas son algunas políticas que se están dando. Entonces, el índice de aprobado, cuidado si no ha mejorado respecto al año anterior, pero esto no es producto del cambio de la educación virtual. ¿Ya? Esto es producto, por supuesto, de estas políticas que de alguna u otra forma se han venido implementando. Otra de las respuestas que nos dicen es que los estudiantes han cumplido con sus actividades. Una cosa es haber cumplido con las actividades y otra cosa muy diferente es haber aprendido. Entonces la pregunta es, ¿los estudiantes aprendieron? Esa pregunta nadie se la ha hecho hasta ahorita. Solamente vemos que los estudiantes han cumplido con un cronograma que teníamos establecido. Por ejemplo, aquí en Venezuela hay muchísimas quejas de parte de los padres porque sencillamente dicen que agotan a los estudiantes. Ya le envían muchos ejercicios, le envían muchas tareas, le envían muchas asignaciones. Al final, esto se reduce en que en muchos casos no son los estudiantes los que terminan realizando o los que terminan haciendo las asignaciones, que si no son los padres, son los hermanos, ya para ayudarlo a que el muchachito, el estudiante, tenga tiempo, un poco de tiempo para descansar. El problema acá se sigue repitiendo y por una parte, ya vimos que la toma de decisiones de parte de la institución no ha sido la más adecuada, los criterios para esa toma de decisión. Pero en este otro caso, resulta que tampoco tenemos el maestro formado ni preparado para asumir la educación virtual. Y este es un proceso donde nosotros no debemos entrar sin formación, porque la característica del estudiante que está en la virtualidad es completamente diferente a la característica del estudiante que yo tengo dentro de un aula de 4 paredes. ¿Ya? Son dos características completamente diferentes. Hoy en día, el estudiante de la educación virtual es el estudiante millennials.
¿ya? El estudiante que sabe muchísimo de tecnología, y si el docente no está preparado para abordar la tecnología desde la expectativa que aspira el estudiante, resulta que el estudiante tiende a alejarse, ¿ya? Porque estamos manejando formas de comunicación y formas de entendimiento y formas de comprensión del mensaje de manera diferente. De forma tal que fíjense que no todo es tecnología, fíjense que no todo es aplicación, es también comprensión de lo que nosotros llamamos la audiencia educativa, ¿ya? Esa persona tiene un perfil específico, esa persona debe ser considerada. ¿Pero por qué no la consideramos? Sencillamente porque no estamos formados. Esto quiere decir que nuestros docentes deben ser formados, deben ser certificados, pero por expertos. Ya no es que yo agarro un libro de texto o veo un video en YouTube y ya para mí eso es suficiente. No, tenemos que, como dice el dicho, cederle el testigo a quien sabe. Les coloco otro ejemplo un poco para afianzar esta idea. El conocimiento está ahorita en este mundo de la virtualidad, está en Internet. Ahí podemos conseguir el conocimiento. Pero ¿por qué si el conocimiento está en Internet, nosotros sentimos la necesidad de enviar a nuestros hijos o de ir nosotros a la universidad a formarnos? La respuesta es muy sencilla, porque ahí es donde están los expertos, ¿ya? Y si ahí es donde están los expertos, nosotros, las instituciones escolares, los docentes, tenemos que buscar los expertos que saben del área, del área de formación y nos pueden ayudar a tomar decisiones. Si yo quiero vender, si yo tengo un producto y lo quiero vender, tengo que contratar a una empresa de publicidad, que es la empresa que sabe armar esa campaña para que el producto llegue. Igualito ocurre en materia de la educación virtual. Tengo que buscar y hacerme acompañar por los expertos en estas áreas. Bueno, seguimos acá. La tercera pregunta es que uno le tiene que hacer a las instituciones educativas: ¿cuáles son los criterios de calidad? Ya vimos que no es suficiente la plataforma, ya vimos que no es suficiente el software, ya vimos que no es suficiente el hardware, ya vimos que no es suficiente la formación del docente. Y si eso no es suficiente, deberíamos tener criterios de calidad para decir que hemos conseguido un verdadero aprendizaje significativo. Y resulta que cuando nosotros miramos, no conseguimos eso. Y resulta que, como lo dice acá la lámina, la educación virtual, nosotros debemos hacer que los niños ingresen, ya independientemente que ingresen con la cara triste, pero que al final del proceso ellos salgan conscientes que han aprendido, y eso es un aprendizaje significativo. Y eso tiene que lograrse a partir de la educación virtual. Y ojo, nosotros los docentes, los maestros, los profesores, no fuimos formados para administrar cursos en la educación virtual. Y eso tenemos que reconocerlo con humildad y decir: mira, yo sencillamente no sé, pero quiero aprender. ¿Ya? Quiero demostrar que yo sí puedo hacerlo. Quiero demostrar que yo soy capaz de producir contenidos educativos de muy buena calidad y que llegue y que me transforme al estudiante durante ese proceso de enseñanza. Estos criterios de calidad deben ser definidos, de forma tal que, como ya lo habíamos dicho, no es un tema de software, no es un tema de hardware, no es un tema de tener una plataforma, ¿ya? O como muchos llaman, un aula virtual. No, el tema va más allá, y ahí es donde está la gran reflexión que me gustaría que nos llevara, ¿ya? El tema está en que el docente tiene que transformarse, ¿ya? El docente debe agarrar, debe aprender a dominar las diferentes herramientas, porque él al final es el que debe seleccionar cuál es la mejor ruta de aprendizaje de sus estudiantes,
porque en este mundo actual no todos aprendemos de la misma manera, pero es el docente el que sabe cómo hacerlo. Pero para eso, por supuesto, requerimos darle formación al docente. Para esto necesitamos certificar al docente. Necesitamos que el docente no solamente adquiera el conocimiento, sino que sea capaz de aplicarlo, sea capaz de desarrollarlo. Y esto es un tema de competencias. Por eso es que actualmente hemos dejado de un lado la enseñanza por objetivo y hemos ya abierto camino hacia la enseñanza por competencias, ¿ya? Y esto, por supuesto, y aquí es donde decimos, un docente con competencias en educación virtual es un docente que provoca transformaciones, es un docente que provoca cambios porque es un docente creativo. De modo que el docente no solamente va a ser consumidor de tecnología, ¿ya? Sino que va a ser productor de tecnología, ¿ya? Va a ser productor de conocimiento. No es que el docente le va a decir a los estudiantes, mira, ustedes van a ver ahora este video de YouTube, ¿ya? No, es que el docente va a generar en atención al perfil de sus estudiantes el video, ¿ya? Y los va a hacer partícipes, a lo mejor a ellos también. Y de esa manera los va a sensibilizar y los va a invitar. Pero ¿cómo él puede crear un video? Como ya les había dicho, sencillamente formándose en las diferentes herramientas tecnológicas, pero formándose de manera consciente, no formándose para obtener un certificado que diga, bueno, fulano de tal hizo tal curso. No, eso no es lo que le interesa hoy en día a las instituciones. Lo que le interesa es que además del certificado, el docente demuestre que tiene las competencias. Y ya para ir cerrando, aquí hay algunos elementos que son relevantes. La infraestructura tecnológica es importante, sí, pero no es lo único. La infraestructura tecnológica debe estar asociada a el proceso de formación de los docentes, a la capacitación de los docentes, pero no solamente de los docentes, de la comunidad educativa en general. Y aquí hablamos del personal administrativo, aquí hablamos hasta del personal de servicio. Ya el personal de servicio también es importante que se formen. Los padres es importante que se formen. Nuestros estudiantes también es importante que se formen. Entonces, el tema de formación debe ir acompañado de los procesos, por supuesto, de transformación. Si eso se conduce bien, nosotros podemos darle libertad al maestro para que adquiera cierta autonomía, pero la institución también se va a reconocer por ser una institución de excelencia, porque tiene también esos procesos autonómicos bien definidos. Esto, por supuesto, nos está llamando a que las instituciones deben redimensionarse, y las instituciones que van a sobrevivir son precisamente estas instituciones que se redimensionen, que miren más allá de lo que es la infraestructura, que miren más allá de lo que es la formación, que tengan una visión amplia, una visión de hasta dónde yo puedo llegar, pero hasta dónde yo puedo llegar porque conozco al contexto y al entorno hacia el cual yo me voy a dirigir. Vale decir, no es solamente el conocimiento interno, que ahí es donde ha estado muchas veces la toma de decisión de las instituciones, sino yo conozco mi contexto, yo conozco cómo yo le puedo llegar a mi audiencia. Pero para esto, por supuesto, para lograr esto es indispensable y necesario definir claramente políticas. Ya es necesario que tanto el Ejecutivo Nacional diseñen políticas para la educación virtual, y más allá de eso, las instituciones también deben generar sus propias políticas. ¿Es una tarea fácil? No. Hay expertos dedicados al diseño de políticas, ¿ya? Y políticas, ustedes dirán, bueno,
cuáles son las políticas que debemos ir definiendo en cosas bien sencillas. ¿Ya? Primero, a lo mejor la definición de estas políticas y este proceso de redimensión van a llevar a la institución a decir, mira, yo necesito un departamento de producción audiovisual para la virtualidad. ¿Ya? Eso es una política. ¿Ya? Y ahí estamos redimensionando la institución. Y dentro de esas políticas, a lo mejor necesito decir, bueno, mira, los videos que se suban para mi institución tienen que tener esta tapa, que es esa entrada del video, tienen que tener este tipo de resolución, porque si no, se nos genera una anarquía. Hay que diseñar, por supuesto, esos procesos de cómo vamos a subir eso a la nube, cómo lo vamos a gestionar, ¿ya? Cuáles son los pasos que tenemos que seguir. Y como les digo, acá las instituciones deben hacerse acompañar por expertos que están en este trabajo. ¿Ya? Y ese es un poco el mensaje. ¿Ya? No pensemos que en este mundo nosotros caminamos solos, porque si caminamos solos es porque vivimos aislados. Nosotros tenemos que mirar quién nos ayude, mirar quién nos apoye, mirar a quién nos asesora para sacar y realizar de todo esto un proceso exitoso y un proceso donde tanto la organización como las personas, como la comunidad en general, sienta que ha ganado mucho. Bueno, muchas gracias. Estas eran algunas reflexiones en torno a este tema de la educación virtual. Muchísimas gracias, doctor Peña. Ahora va a estar con nosotros compartiendo también sus impresiones el profesor Eduardo Caballero, quien va a abordar otro tema relacionado con la educación virtual. Adelante, profesor Caballero. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Y nada, agradezco ante todo la invitación que nos hace Uniremos y le agradecemos muy profundamente porque resulta que nosotros respetamos muchísimo a Uniremos y lo respetamos como institución, no solo por el relacionamiento que hemos tenido con la institución, sino por el hecho de que Uniremos, como dijo el doctor Peña, y como dijo Dora también, es una institución que la agarró la lluvia con el paraguas abierto. Y no es casualidad, es un tema que tiene que ver con planificación, con visión de futuro, con visión de su cuerpo directivo, para plantearse, ¿verdad?, que en algún momento esa transición a la virtualidad iba a ser necesaria. Por supuesto, ninguno de nosotros nos imaginamos de que esa transición iba a ser tan de la noche a la mañana. Estamos hablando de un proceso de transición que debió darse paulatinamente, o sea, que crecía cada vez más. Uniremos estaba pues muy pendiente de este tema y lo que hizo fue empezar hace algún tiempo a preparar a sus cuerpos docentes en competencias educativas para la virtualidad. De manera tal que yo voy a compartir con ustedes, por favor confírmenme que se está viendo la pantalla. Alguien que me confirme. Sí se está viendo, profesor. Muchísimas gracias. De tal manera que vamos a por acá, de tal manera que vamos a empezar a hablar un poquitico acerca de competencias educativas para la virtualidad. Esa persona que ustedes están viendo en este momento en la pantalla, yo estoy segurísimo que ya la mayoría de ustedes debe haberlo identificado. Esa persona, como saben, es un italoamericano que murió hace poco, hace unos años, murió en el 2015. Estamos hablando de Baby Ruth, ¿no? Estamos hablando de Yogi Berra, por Dios. Yogi Berra es recordado evidentemente por ser un catcher extraordinario. El catcher, estamos hablando de los bombarderos del Bronx, como se llamaban, o sea, los Yankees de Nueva York. O sea, jugó muchísimas temporadas, de hecho. O sea, estamos hablando, creo que tiene algo así como 10 títulos mundiales. Yogi Berra era extraordinario jugador, extraordinario catcher. A él se le recuerda como eso, pero también se le recuerda como un hombre muy elocuente. Es una persona que
tenía detrás del plato, divertía muchísimo, en ocasiones volvía loco al bateador, al umpire, pero tenía muchas expresiones que pasaron a la posteridad. Por ejemplo, a él se le conoce aquella célebre expresión que dice: el juego no termina hasta que se acaba. Esto es una cosa que uno dice, bueno, o sea, pero también había una que quedó en la mente de muchísimo, que decía: el futuro ya no es lo que solía ser. Y la verdad es que me vino a la cabeza Yogi Berra, porque en el fondo hubo como un cambio de paradigma en el futuro, de verdad, que en lo social, en lo económico y por supuesto en el campo educativo. O sea, el mundo cambió de una manera, pues evidentemente muy radical. Ese cambio a nosotros nos llegó sin que nosotros nos diéramos cuenta. O sea, de repente nos encontramos que estamos todos en nuestras casas, que muchas empresas cerraron, cesaron en operaciones. En consecuencia, hay muchísimas personas que sencillamente se quedaron sin un ingreso estable, y las relaciones personales, familiares son ahora distintas, y en consecuencia hay personas que de una u otra manera ha cambiado sus esquemas de relacionamiento, las escuelas están vacías. ¿Okay? En el sector educativo eso no es distinto, por el contrario, o sea, nuestras aulas pues se cerraron de la noche a la mañana y sin la posibilidad de prepararnos para un... Como decía, pues Uniremos tomó algunas previsiones. Todas las instituciones educativas, en consecuencia, han tenido que migrar de una manera abrupta y, por supuesto, tienen que tratar de mantener ese esquema de calidad que tenían en el mundo físico. El doctor Peña nos alertaba hace un rato de que muchas de las instituciones, o por no decir la mayoría, han entendido que la transición tecnológica es la solución a la virtualidad, y no lo es, y de eso vamos a hablar a lo largo de esta presentación. Eso de verdad que no ha sido comprendido por la mayoría de las instituciones educativas. O sea, esa transición a la virtualidad tiene que ver con una cantidad de características adicionales. Déjenme hablarles un minutito de Alvin Toffler. Alvin Toffler es una persona, fue reconocido evidentemente como un gran futurólogo. Él nos decía que la historia era importante, o sea, definitivamente hay que aprender a ella, pero también hay que saber predecir el futuro para no vernos obligados a soportarlo. Él escribió de verdad una gran cantidad de libros. Él hablaba de singularidad tecnológica, hablaba de la revolución de la riqueza, y habló uno de los libros que publicó interesante fue el libro de la tercera ola. Y esto es solamente una introducción para que nosotros entendamos. Bueno, Toffler decía que en la humanidad ha habido como varias olas importantes, pero en la humanidad reciente ha habido como tres grandes olas. Una que es cuando vino la revolución agrícola, cuando se superó todo lo que era la etapa de la caza, la etapa de la pesca. En consecuencia, el hombre dejó de ser nómada, empezó a ser sedentario. Había un mundo, digamos, ya social, ¿verdad? Luego vino como una segunda ola donde apareció la revolución industrial, que nosotros definitivamente había ahora una división entre productores y consumidores. Y por supuesto allí, digamos, había un esquema de comunicación que era de uno a varios, decía Toffler, ¿verdad? Y la tercera ola, según Toffler, es que casualmente la ola en la que estamos ahorita es una ola que él llama de desarticulación de estructuras. O sea, ahí hay descentralización, y nosotros evidentemente lo vemos en lo político, lo vemos en lo social. Desmasificación, porque bueno, ya empieza a ser una relación de casi que de uno y uno, y en consecuencia hay una personalización. O sea, ahí se habla de varios a varios. O sea, estamos hablando de que ese es el contexto en el cual nos agarra a nosotros esa pandemia. O sea, nosotros estamos hablando de que la red ha permitido definitivamente una individualización en la relación comunicativa. Ahora, tomando ese ejemplo de las tres olas, nosotros básicamente podemos decir que en el tema de la transformación hacia el mundo virtual también ha habido como unas mini tres olas. Vamos a verla. En la primera mini ola pues se llamó Sálvese el que pueda. Sencillamente
La gente salió corriendo a tratar de conectarse con sus alumnos, a hacerlo por los medios que podía, a conectarse algunos por WhatsApp, otros por Zoom, otros por... O sea, esa fue la primera ola. La segunda ola es la ola que nosotros denominamos Habemos Tecnología. Bueno, nosotros básicamente compramos algunas instituciones, compramos una plataforma, otras compramos otra. Bueno, ya nosotros tenemos... Hasta aquí el movimiento ha sido básicamente tecnológica. Pero la tercera, y es de la que centra esta conversación, es que tiene que ver con de qué estamos haciendo con esa tecnología. Y es la que de una u otra manera, sabiendo que no vamos a abandonar la virtualidad, que la virtualidad no va a regresar al huequito en el que estaba, sino que en el peor de los casos, de verdad, va a ser un acompañamiento masivo. Bueno, tenemos que saber qué hacemos con esa virtualidad para lograr resultados adecuados. La UNESCO, en un informe reciente que se llama el COVID-19 y la educación superior, dijo varias cosas, pero entre ellas yo de ese informe quiero destacar tres. La primera dijo que muchas autoridades admiten que el cambio de modalidad se hizo en urgencia. Y yo creo que eso es obvio, ¿verdad? O sea, muchos no estaban preparados, sencillamente se fueron, o sea, tomaron cambios que fueron muy bruscos y se hicieron sin la mayor planificación. La segunda que dice UNESCO es que los estudiantes se vieron forzados a entrar en una especie de dinámica que nunca estuvo planificada, que por supuesto afectó su vida cotidiana. A los alumnos se les llenó de tarea de la noche a la mañana, le mandaron trabajo, o sea, y por supuesto eso afecta su vida, afecta sus costos, las cargas financieras y por supuesto la posibilidad de que continúen adelante. Y la tercera, que no es menos importante, que nos dice la UNESCO, es que una cantidad importante de la población ha quedado fuera de la virtualidad sencillamente por no disponer de la posibilidad, ¿verdad? O sea, estamos hablando que en el mundo moderno el porcentaje de internautas ronda alrededor del 70%, pero en la región latinoamericana ese porcentaje está entre el 40 y el 50%. En República Dominicana la conectividad está alrededor de 51%, es los últimos datos que yo vi, pero eso significa que hay un porcentaje muy importante que puede no tener acceso a la posibilidad de formarse de una manera virtual por no disponer de una conectividad inmediata, sobre todo en lo que tiene que ver con los modelos que son los modelos sincrónicos. Pero yo quisiera hablarles, vamos a conversar básicamente de dos cosas. La primera, quiero hablarles de lo que nosotros llamamos las audiencias educativas. Y cuidado que este es un término que posiblemente no ha sido totalmente desarrollado. Los alumnos, ¿verdad? Separando, por supuesto, lo que son alumnos de estudiantes, el alumno es el que tiene digamos, el seguimiento de un maestro, el acompañamiento, mientras que el estudiante básicamente es una persona que aprende por sí mismo, por ejemplo, pegado de esto que llaman los MOOCs, Massive Online Open Courses, MOOC, que como Coursera o como Learncity o como Teacher o como Tutelus, que hay un millón de MOOCs en el mercado en este momento. Ahí uno puede básicamente ser un estudiante, pero nosotros básicamente estamos hablando de una condición que es la condición de alumno, o sea, nosotros estamos acercándonos y en un modelo que por supuesto representa más una aproximación a una tutoría que a un modelo que es directo. De manera tal que vamos a tratar de entender cómo son esas audiencias educativas. Esas audiencias educativas presentan varias características y yo quiero que ustedes las entiendan. La primera característica que tiene la audiencia educativa a la que nosotros nos dirigimos es que son no lineales. ¿Y qué significa no lineales? Que están acostumbrados ya sencillamente a dar el paso para consumir lo que quieren en el momento que lo desean. Algo así como lo que hacen con Netflix, por ejemplo, lo que hacen con los videojuegos. O sea, no necesariamente es a la hora que estaba pautada. Ya en consecuencia, digamos, los modelos asincrónicos pasan a tener un peso muy específico en los modelos de educación virtual. El segundo tiene que ver con los poderes atencionales. Mis queridos maestros, entiendan que si ustedes se pegan en una clase
durante una hora, un par de horas, hablarle a un alumno, lo más seguro es que cuando ustedes se den cuenta, ninguno de sus alumnos esté allí. Sobre todo en un momento en el que ya los alumnos no están físicamente, ustedes no lo están viendo a los ojos, sencillamente ustedes lo que tienen es un icono. No hay posibilidad de que se mantenga el poder atencional de una manera muy larga en la red. Hay un modelo que son el modelo de Posner, que dice que hay 3 tipos de poderes atencionales, ¿verdad? Un circuito donde básicamente ustedes están, o sea, prestando la atención, digamos, en general al bosque. Otro donde básicamente ustedes se focalizan en un árbol y otro donde ya le prestan atención. Para llegarle a ese tercer, ustedes tienen que emocionar al cerebro de la persona a la que se están dirigiendo. Y es por eso que, digamos, ya los abordajes son siempre muy cortos, son abordajes. Si yo me pongo a hablarles a ustedes durante 40, 50 minutos, lo más seguro es que después del minuto 15, 20, ya ustedes no están, a lo mejor están allí, pero no están mentalmente, están pensando en otra cosa, están pensando en las necesidades que puedan tener, qué sé yo. Una estructura de un curso virtual tiene que ser diferente, tiene que tener etapas, tiene que tener una etapa de captación de audiencia, tiene que tener una etapa de introducción de ejemplos, de resúmenes, tiene que tener, por supuesto, una parte de guías, de tutoriales y su parte profunda que no debe cambiar, pero en todo caso nosotros vemos que ya no es igual que en un salón donde nosotros además estamos 100% dedicados a abordar un solo tema. Tienen que ser pequeñas píldoras a las que nosotros nos estamos dirigiendo porque las audiencias, repito, educativas, las personas en la red tienen un comportamiento totalmente diferente a el que tienen en el mundo real. Y la otra característica de las audiencias a las que nosotros nos dirigimos es que son multiplataformas. ¿Y qué significa multiplataforma? Multiplataforma significa que sencillamente no solamente están consumiendo en una computadora, pueden estar consumiendo en el televisor, en el iPad, en un teléfono. O sea, son personas en consecuencia que consumen cuando quieren, donde quieren, de la manera que quieren, y nosotros tenemos que entender eso como maestros para poder abordarlo. Nosotros, como maestros, competimos contra un concepto que quiero que lo empecemos a desarrollar, que se llama audiencias en riesgo de fuga. Es decir, la posibilidad de perder de un momento a otro a nuestros alumnos, bien sea que estén allí, pero no estén, o bien sea que sencillamente no estén, que ustedes estén viendo un icono y ese alumno esté posiblemente en la cocina o en cualquier otro lado. Son audiencias, porque sencillamente además están compitiendo con muchas cosas. Están compitiendo contra la televisión local, que a lo mejor puedan estar en un país como Dominicana, hay buena televisión local, a lo mejor algo que está pasando contra la televisión de cable, contra los medios OTT, Netflix. El poder de Netflix en la audiencia educativa y en los jóvenes es importantísimo, contra la televisión digital terrestre, pero sobre todo contra las redes sociales. O sea, la posibilidad de competir contra YouTube, contra Instagram, contra el TikTok en este momento, que es algo que ustedes pueden estarle hablando y sencillamente la audiencia puede estar tiktokeando, si es la palabra correcta. Y sencillamente ustedes están allí, pero ellos no están con nosotros. Fíjense, para que nosotros podamos conducir exitosamente ese proceso que se llamaba antes enseñanza-aprendizaje, ahora se llama enseñanza y aprendizaje, pero en la red se requieren varias cosas. Se requiere, por supuesto, la conectividad. Si ustedes no están y yo no estoy conectado, pues sencillamente no podemos abordar el tema que estamos abordando. ¿Por qué no? Se requiere también herramientas de comunicación, las que puede haber comprado cualquier institución educativa. Se requiere de herramientas tecnológicas para la gestión educativa. Entonces, bueno, Uniremos, por ejemplo, tiene Microsoft Teams. Pero también puede estarse usando en otro lado Google Classroom, o puede ser, herramientas, son hasta allí, son todos elementos tecnológicos que son necesarios para la conectividad. Pero
Después de eso, se requiere algo que es todavía más importante que eso, que es entender cómo se comportan las audiencias de la red, lo que les estaba diciendo en este momento. Entender si nuestra audiencia es kinestésica, si nuestra audiencia es, por ejemplo, qué sé yo, qué características tiene la audiencia a la que nos estamos dirigiendo. Luego, también se requiere un diseño metodológico para conducirnos exitosamente contra las audiencias virtuales, para saber cómo vamos a asignarnos, para saber cómo vamos a evaluarnos. También, por supuesto, requerimos habilidades del docente en la red, habilidades para iluminarnos. No es lo mismo, por ejemplo, que yo les esté hablando en un lugar totalmente oscuro que ustedes no me ven, a un lugar que eventualmente pueda ser más claro. También maneja el tema del audio. Si nuestras audiencias no nos escuchan, pues sencillamente no van a apropiarse de las competencias. El manejo corporal, las angulaciones, todo lo que tiene que ver evidentemente con los temas de producción audiovisual. Tiene que ver también con que la institución tenga, como decía el doctor Peña, un flujo de procesos. No todas las instituciones educativas se parecen o nos parecemos. Sencillamente, cada una tiene particularidades diferentes. En consecuencia, sencillamente, cada una de ellas tiene que tener un flujo de procesos pero documentado, porque los profesores no pueden abordar la educación virtual dentro de una institución, cada uno a su estilo, cada uno a su manera, cada uno por una plataforma diferente, cada uno produciendo su contenido o incluso ingestando su contenido a la red de una manera diferente o catalogándolo. Tiene que haber políticas para eso y, por supuesto, en consecuencia, políticas para hacer posteriormente seguimiento a cómo ha sido la gestión educativa en la red. En conclusión, estamos hablando de que se necesita, por un lado, todo lo que es el diseño del flujo de procesos, es decir, vuelvo a insistir, cada institución tiene que tener su diseño de su flujo de procesos, cada institución tiene que haber formado a su cuerpo docente, cada institución educativa tiene que saber cómo producir su contenido y cómo gestionarlo en la red. Cuando hablamos de flujo de procesos, estamos hablando de flujo de procesos para la planificación, para la producción de contenidos, para la selección de plataformas, para la catalogación y para la recuperación de esos contenidos en la red. Y, por supuesto, yo les mencionaba hace un rato la importancia que tiene que ver con la formación de esos contenidos, de esos docentes, quise decir. Debe desarrollar varias competencias. Se debe desarrollar una competencia para conocer los hábitos de las audiencias. Los docentes tienen que desarrollar competencias para mantener la atención en las plataformas virtuales. Hay que desarrollar competencias para planificar, para poder planificar por competencia en la educación virtual. Tiene que haber conocimientos acerca de producción de contenidos educativos. ¿Aló? ¿Me fui? ¿Aló? ¿Me escuchan? No se oía, pero ya se está escuchando. Sí, lo escuchamos, profesor. Repita la última parte, que tiene que desarrollar competencia para la producción audiovisual de contenido educativo. Hasta allí lo escuchamos. Muchísimas gracias. Entonces, decía que tiene que desarrollar competencias para la producción de contenido educativo, es decir, tiene que saber de cámaras, tiene que saber de iluminación, tiene que saber de audio, tiene que saber de cómo editar sus contenidos, cómo es su postura corporal, cómo expresarse, cómo manejar el miedo escénico. Y, por supuesto, tiene que conocer todos los temas de tecnología que pueda tener disponible para poderlo usar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De manera tal, paso a dejar de compartir de manera tal, mis queridos docentes, que de lo que estamos hablando es que no hay otra opción. Ya va un segundito para dejar de compartir aquí un segundito. Vamos a ver, ya dejé de compartir, ¿verdad? Sí. Sí, ok, gracias. De manera tal que de lo que estamos hablando no es de convertirnos en ingenieros educativos. Miren,
hay una crisis, pero la crisis es igual a las oportunidades. Y siempre se dice que es preferible venderle pañuelos a los que lloran que estar llorando. O sea, ¿qué creen que va a pasar en nuestra profesión después que se descubra la vacuna, después que tratemos de recuperar la normalidad? ¿Cómo va a ser esa normalidad? ¿Creen ustedes que esa normalidad va a volver al closet en el que estaba una vez que se haya comprobado su eficiencia, su eficacia para las instituciones y para la comunidad educativa? Y sobre todo, ¿quiénes van a salir fortalecidos de esta crisis? La respuesta es obvia y sobre todo para nosotros que somos docentes. En un futuro de corto plazo, ningún profesor va a poder estar lejos de la virtualidad. Van a salir fortalecidos aquellos que se hayan preparado para entender que la virtualidad no es lo mismo que comunicarse a través de Internet, que hace falta de apropiarse de una cantidad de competencias que hasta ahorita sencillamente no nos eran necesarias. El mundo va a salir golpeado, pero definitivamente hay una gran oportunidad para convertirse en especialistas virtuales. En este cambio, en este proceso, tiene que cambiar la institución. Reitero, la transición no es necesariamente una transición tecnológica, es una transición donde hay que revisar los modelos, tienen que cambiar los docentes, tienen que apropiarse de una cantidad de competencias y, por supuesto, los alumnos que son pieza clave detrás de todo esto, que también tienen que ir agarrando la virtualidad ya como en un proceso de emergencia, sino como parte de su estrategia para poder ser sencillamente lo que nosotros estamos queriendo hacer de ellos, desarrollarlo en el futuro. Este tema es muy relevante. Tiene que ver con el hecho de que nosotros estamos hablando de que, como decía ayer, en la charla de inicio de nuestro diplomado con Uniremos, nosotros evaluamos a nuestros muchachos por 5 años. Nosotros evaluamos desde que comenzaron en la carrera hasta que finalizaron en la universidad. Ellos nos van a evaluar a nosotros todo el resto de la vida. Y esa evaluación va a tener que ver con el hecho que nosotros hayamos podido apropiarnos adecuadamente de las competencias docentes en el mundo de la virtualidad y que hayamos podido ayudar a que realmente no es que hayamos podido dictar una clasecita, que hayamos podido transformar su vida de una manera positiva. Así que los invito a que entremos en este mundo de la virtualidad preparándonos, formándonos, pero no solo formándonos, como dije, en la tecnología, formándonos para entender cómo cómo llegarle a esas audiencias educativas con éxito. Y por supuesto a la universidad, a Uniremos, que sabemos que está en esto, pues nada, a invitarlos y a las universidades que están presentes, sencillamente a que consideren la transición al mundo virtual como una necesidad que sencillamente no va a volver a regresar al estatus anterior. Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, regreso entonces a Dora que nos está presentando. Ay, al final, cuando se estaba despidiendo, ¿aló? Aló, aquí estoy, buenas. Al final lo perdimos ahí cuando se estaba despidiendo, profesor Caballero. Muchísimas gracias. Nada, lo dicho, el futuro nos alcanzó. Vamos a escuchar para cerrar ya esta conferencia al tecnólogo Carlos Lasala para ver la posición desde el punto de vista de la tecnología, del abordaje de la tecnología, este tema tan interesante de la educación virtual. Adelante, profesor Lasala. Gracias, Dora. Gracias a todos por estar presentes. Bueno, yo voy a hablar breve con respecto al tema de la tecnología. Me voy a permitir compartir una pequeña presentación para guiar todo lo que voy a comentar. A ver, la presentación la llamé TIC en la educación virtual. ¿Cuál es la idea? O sea, ¿y por qué la llamé TIC? Por supuesto, cuando hablamos de TIC, o que es la abreviatura de Tecnología de la Información y Comunicación, nos referimos a todas aquellas tecnologías que giran en torno a algunos temas bien específicos. Hablamos de almacenamiento, hablamos de procesamiento, hablamos de recuperación y comunicación de información a través de diversos dispositivos electrónicos e informáticos. Esa es una descripción o una definición escrita por el señor Vela
en 2012. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, evidentemente estamos todos inmersos en este mundo digital en el cual todo se mueve a través de tecnología, todo se mueve a través de dispositivos. Pensando un poco en el tema de los dispositivos celulares o de los dispositivos móviles. O sea, el primer teléfono celular salió hace aproximadamente 20 años y era simplemente un dispositivo que hacía que hacía simplemente una única función, que era recibir y solicitar llamadas. Comparados a esos monstruos que aquí en Venezuela eran unas piezas grandísimas y muy pesadas, con una batería que era del tamaño de un bolso, y que la batería cargaba solamente 2 horas de comunicación, 2 a 4 horas de comunicación. Hemos llegado al hecho de tener en nuestras manos un equipo que no solamente permite recibir y llamar por teléfono, sino permite llevar nuestra vida. Es decir, nosotros con estos dispositivos móviles podemos hacer absolutamente lo que queramos. Revisar nuestro correo electrónico, ver por plataformas de video, escribir, llamar, hacer procesos de videoconferencia, etcétera, etcétera. Este es el mundo en el cual estamos. Cuando lo vemos desde el punto de vista de la educación, tenemos que pensar en 4 grandes áreas o en 4 grandes aspectos. La familia, por supuesto, el aula, hablando del aula, el salón, pero más importante, el estudiante y el profesor. Es decir, cuando hablamos de tecnología y hablamos de educación, tenemos que siempre pensar en estos 4 factores o estos 4 elementos. El estudiante, porque el estudiante necesita la tecnología para poder recibir la formación que el profesor está brindándole. El colegio, es decir, el aula, necesita una plataforma tecnológica para poder establecer la relación entre profesor y estudiante y llevar todos sus procesos administrativos. Y evidentemente la familia es importante también para estos procesos, sobre todo en los primeros niveles. Hablamos de la educación preescolar, hablamos de la educación básica, de la educación primaria, en el cual, digamos, la comunicación de la escuela y la comunicación del profesor hacia la familia es vital y es importante. Para el profesorado, ¿qué requiere o qué apoyo le da todo este tema de los TIC en su proceso del día a día? La competencia y la formación es cada vez más importante a la hora de facilitar el desempeño del profesor. ¿Por qué? Porque él tiene que realizar, y lo hace usando todas estas herramientas de tecnología de información, desarrollar actividades de enseñanza y aprendizaje en el aula, la gestión del trabajo y la preparación de las clases, y la coordinación, comunicación y colaboración con otros miembros de la comunidad. Es decir, el profesor o el profesorado, a través de las TIC, establece toda una red de comunicación y una red de conocimiento entre profesores de la misma institución o de otras instituciones, entre sus alumnos y en su gestión de trabajo y todo su proceso para poder preparar sus clases. Por ejemplo, cosas como búsqueda de recursos educativos, gestionar el trabajo personal, preparar las clases, apoyar las explicaciones en clase, comunicarse con otros profesores, evaluar el alumno, comunicarse con los alumnos, colaborar con un grupo o un equipo de profesores a través de internet y comunicarse con los representantes, son actividades que el profesor o que los profesores hacen prácticamente todos los días, ¿verdad? Todos los días él tiene que preparar las clases del día siguiente. Todos los días tiene que planificarse para que le alcance las horas de trabajo para poder realizar todas sus actividades. Evidentemente, para preparar sus clases necesita buscar
recursos educativos, y en esta era en el cual estamos pasando de una formación presencial a una formación no presencial, una formación en línea, esto es más importante. El apoyo de las explicaciones en clase, el poder resolver casi en tiempo real las preguntas que le pueden hacer sus alumnos, establecer una comunicación entre profesores que, por ejemplo, den la misma materia para ver si entre todos pueden desarrollar un modelo conjunto. Los procesos de evaluación, que ya José y Eduardo hablaron mucho sobre el tema. Establecer una comunicación que en este mundo de la virtualidad pasa o se convierte de ser una comunicación que se establecía solo en horas de clase, va a ser una comunicación permanente, porque la tecnología va a permitir que los alumnos puedan interactuar con el profesor a cualquier momento del día, y el profesor va a tener la obligación o la necesidad de responderle al alumno en el momento en el cual se les comunica. Entonces, para esto, básicamente se requiere todo un proceso de formación. ¿Cuáles son las necesidades formativas alrededor de las TIC para el docente del siglo XXI? Bueno, yo traté de clasificarlas o de organizarlas en 5 grandes áreas. Herramientas para la comunicación es una de ellas. Es decir, el docente, el profesor del siglo XXI, tiene que conocer y tiene que manejar distintas herramientas para poder comunicarse con sus alumnos. Es decir, no es solamente el WhatsApp, es comunicarse a través de las redes sociales, es comunicarse a través de mensajes de texto, es comunicarse a través de cualquier plataforma. Y el docente tiene que saber cómo hacerlo. El alumno es muy probable que lo sepa hacer. Y eso va a representar en algunos casos alguna desventaja que va a obligar o que va a causar en que el estudiante pierda el interés en el proceso formativo. Herramientas para la producción de contenido educativo. Cuando estamos en el proceso presencial y tenemos que desarrollar algún contenido educativo, generalmente lo hacemos en función a algunas estrategias o algunos formatos bien conocidos, ¿verdad? En algunos casos usamos la pizarra y usando un borrador y una tiza o un marcador, llenamos la pizarra de información, el cual el estudiante tiene que copiar en su cuaderno. Si tenemos algún nivel o si disponemos de algunos equipos, o si el aula dispone de algunos equipos, probablemente hagamos alguna presentación en alguna herramienta y la mostramos a través de un video BIM y usando un computador. En algunos casos que existe, digamos, un televisor y un dispositivo de transmisión de video, a lo mejor puedo llevarme alguna película, o puedo llevarme un documental, o puedo llevarme un material audiovisual y desplegarlo para que los estudiantes lo puedan ver. Pero en esta era de la virtualidad, en este siglo XXI, hay una cantidad de recursos adicionales, a una cantidad de formatos que nosotros debemos considerar. Por ejemplo, ¿por qué no hacer animación? ¿Por qué no desarrollar juegos? ¿Por qué no establecer foros de discusión? Todos esos elementos es necesario que el docente los conozca y que sepa cómo trabajarlos, porque eso le va a permitir al momento de planificar su materia, seleccionar cuál es el recurso idóneo para que no se pierda el interés del alumno y le llegue el conocimiento que le estamos brindando. Herramientas para la evaluación es otro aspecto súper importante. Lo que comentó Eduardo y comentó Peña. O sea, ya hay en algunos países, algunas instituciones están olvidándose del tema de la evaluación y lo están convirtiendo en un proceso de
decir, bueno, si el estudiante vino a todas las clases o faltó a muy pocas clases, ese estudiante pasa de grado o va al siguiente año sin importar si adquirió los conocimientos y las competencias que se les están brindando. En el mundo tecnológico, en el mundo virtual, eso tiene que cambiar, porque yo no puedo asegurar, por ejemplo, de que el estudiante está al frente de mi clase, simplemente porque no lo veo. Conocimiento en el uso de plataformas de aprendizaje virtual. Evidentemente, si estamos planteando el uso, el uso intensivo de las TIC para todo este proceso, eso quiere decir que mucho del contenido, y además el hecho de que nos estamos dando la clase o estamos trabajando en distintas localidades. O sea, yo estoy aquí en mi oficina, por ejemplo, y ustedes están en República Dominicana, José está en su casa, Eduardo está en su casa, y para eso necesitamos una plataforma como la que disponemos, en el cual podemos establecer esta comunicación. El docente tiene que manejar y tiene que conocer las distintas plataformas de aprendizaje virtual que existan para él poder trabajar y poder desarrollar toda su formación en la plataforma seleccionada. Técnicas para la curaduría de contenidos educativos, eso es súper importante. Hay todo un movimiento de fake news. Fake news se refieren a todas estas noticias falsas que transitan a través de internet y a través de nuestras redes sociales. Y fíjense que hay todo un movimiento, inclusive de grandes empresas, el caso de Facebook, el caso de YouTube, el caso de estas grandes empresas de redes sociales que están tratando de conseguir la forma de eliminar o de reducir este número de fake news. Bueno, cada día se abren, creo que son 2 millones de blogs, y hay una cantidad infinita de blogs en internet. Hay una cantidad de páginas que contienen información. Si nos dedicamos a analizar, por ejemplo, estamos buscando algún término y nos aparece en Google que tenemos 1000 páginas que hablan de ese término, es obvio que no vamos a leer las 1000 páginas, es obvio que no vamos a ver el millón de páginas. Y tenemos que aprender cómo discernir la información correcta y la información falsa o la información sesgada. Y ese es un trabajo importante que tanto los docentes como los alumnos tienen que aprender a manejar. Entonces, las técnicas para la curaduría de contenidos educativos es una necesidad de formación que tienen los docentes para este siglo XXI. Cosas como uso de correo electrónico, uso de procesadores de texto y presentaciones, habilidad para localizar contenidos educativos de calidad, distintos navegadores de internet, los editores multimedia. O sea, ya estamos incorporando procesos de desarrollo y de creación de contenidos multimedia, y necesitamos entender cómo hacer ese proceso. El uso de blogs desde el punto de vista educativo, el trabajo colaborativo, ahora cada vez es más importante el trabajar en equipo y trabajar en grupo, no solamente docentes, sino alumnos, y la combinación. Software libre, o lo que se llama en inglés open source, es decir, software que está disponible en internet, que uno no paga una licencia de uso, y son mantenidos por comunidades afines al concepto de open source. Construcción de web. ¿Quién podía pensar hace 10 años, hace 15 años, que un docente necesitaba conocer de diseño de páginas web? ¿Por qué? Porque la página web puede ser un mecanismo ideal para el profesor para poder divulgar el contenido de su clase. Gestores de contenido, plataformas de difusión, redes sociales y
producción de contenido audiovisual. Entonces, fíjense cómo se está caracterizando desde el punto de vista técnico el docente del siglo XXI. Es decir, es una persona que tiene no solamente la habilidad y la competencia para formar, sino que tiene que tener una cantidad de conocimientos desde el punto de vista tecnológico para que ese proceso de formación pueda realizarse con las herramientas que disponen en este momento. Aquí hice una lista de algunas, simplemente para comentarlas un poco. Por ejemplo, para crear entornos de trabajo. Bueno, tenemos herramientas como el Google Apps for Education, que es una plataforma desarrollada por Google que está haciendo un gran trabajo a nivel de la parte de formación y desarrolló toda una suite de aplicaciones para desarrollar todo un proceso de educación. Google Classroom es una de las plataformas asociadas a esta suite de aplicaciones. Microsoft Teams, que es una herramienta que estamos usando en este momento, es una herramienta que es definida como una herramienta colaborativa. Es decir, es una herramienta en la cual yo puedo manejar equipos de trabajo. Y desde esa óptica, una clase o un salón es visto como un sistema de colaboración, por lo cual Microsoft Teams es una herramienta que se usa para crear estos entornos. Algunas otras, como Edmodo o Moodle, que son bien usadas en el terreno de la formación. El 70% de las universidades a nivel mundial usan Moodle como plataforma de comunicación. YouTube es otro ejemplo. Ya YouTube no es solamente una plataforma en la cual yo me entretengo. Ya no es una plataforma en la cual yo me entretengo para ver videos, sino inclusive es una plataforma en la cual yo puedo crear entornos de trabajo y desarrollar toda una propuesta formativa usando canales de YouTube. Para transmitir en vivo, lo que hablamos de procesos de videoconferencias. Bueno, hay toda una gama de aplicaciones, Zoom, Celo, Skype, todas las aplicaciones alrededor de Google, Meet, Hangout, Duo, Microsoft Teams, que es lo que estamos haciendo en este momento, y WhatsApp. Es decir, WhatsApp ha crecido de convertirse en una aplicación de mensajería, que fue lo que, como inicialmente se configuró, pasó a convertirse en una aplicación que nos permite no solamente mensajería, sino establecer, crear entornos de trabajo y hacer transmisiones. Para crear presentaciones en video, por ejemplo, hablamos del caso de Microsoft PowerPoint, hablamos de Prezi, hablamos de Screencast o Matic. Es decir, son herramientas que algunos evidentemente las usamos. El caso de Microsoft PowerPoint es probable que todos ustedes las usen para desarrollar presentaciones, pero muy pocos de ustedes probablemente sepan que Microsoft PowerPoint es una herramienta que nos permite desarrollar presentaciones en video. Es decir, yo puedo hacer videos usando PowerPoint. Para crear podcasts, que son archivos de audio que se transmiten a través de Internet, ¿no? Herramientas como Audacity, Audition, GarageBand, es una herramienta de Mac, Smith, son herramientas que nos permiten el desarrollo de podcast o el desarrollo de archivos de audio. Para realizar presentaciones, bueno, evidentemente el Microsoft PowerPoint es una de ellas. Google, la versión de PowerPoint de Google que se llama Presentation, es una herramienta que seguramente usan, que es Canva. Canva te permite no solamente hacer presentaciones, sino hacer cualquier
diseño que tengamos en nuestra cabeza. Para crear infografías, las infografías son esos elementos gráficos o esos gráficos que nos cuentan, que nos definen o nos permiten desarrollar procesos. Tenemos el ejemplo de Canva, Infogram, Visualize. Son herramientas que están disponibles, que son gratis, que podemos usar para crear todos estos elementos. Para el proceso de evaluación que habíamos hablado, herramientas como el LearningPod, Kahoot, Google Forms, Question Pro y muchas otras. Inclusive hay procesos hay sistemas que permiten que a través del uso de inteligencia artificial puedes desarrollar procesos de evaluación y, por ejemplo, el sistema es capaz de detectar si la persona se está copiando. Para compartir información, es decir, para que nosotros tengamos en el sitio de la nube información para que los alumnos puedan descargar y puedan visualizar. Herramientas como Dropbox, Google Drive, Box, Mega, que son herramientas que tienen versiones gratis, y herramientas que también tienen opciones pagas, que para lo único que necesitamos para su acceso es de una cuenta de correo. Y el proceso de producción de contenido audiovisual. El proceso de producción de contenido audiovisual es un proceso que puede llegar a ser complejo, porque requiere toda una cantidad de recursos y requiere toda una cantidad de actividades que se engloban en estas 4 actividades que están acá. Lo que hablamos de preproducción, hablamos de producción, hablamos de postproducción y entrega, que claro, esa es la terminología que se usa en procesos de producción, pero cuando las entendamos podemos ver o podemos establecer una asociación en cualquier proceso de planificación que nosotros realicemos. Cuando hablamos de preproducción nos referimos a conceptualizar nuestra idea. Nosotros como profesores hacemos probablemente todos los días alguna actividad de preproducción en el cual conceptualizamos qué es lo que vamos a ofrecer en la siguiente clase. Luego pasamos a una actividad de producción en el cual muy largo. Para el caso audiovisual hacemos producción de contenido, es decir, nos grabamos o le pedimos a alguien que nos grabe. Y volviendo al comentario que hice al inicio con respecto al teléfono celular o el dispositivo móvil, es una actividad que nosotros podemos hacer con nuestro dispositivo móvil. Es decir, una característica que tiene nuestro teléfono celular es que nos permite grabar video. Y al permitirnos grabar video con un conocimiento básico y con una estrategia de preproducción, nosotros podemos grabarnos o podemos grabar nuestras clases usando nuestro teléfono celular. La actividad de producción, la postproducción, es la tercera, que tiene que ver con procesos de montaje y edición. Es decir, el cómo vamos a enriquecer ese video que nosotros acabamos de grabar para incluirle otros elementos que apoyen el proceso formativo. Es decir, yo necesito colocarle imágenes, yo necesito incorporar videos realizados por otras personas, yo necesito establecer algunas dinámicas, yo necesito colocarle sonido. Es decir, todos esos elementos forman parte de la tercera actividad, que es la actividad de producción. Y por último, tiene la actividad de entrega, es decir, la divulgación de nuestro contenido. Es decir, nosotros como docentes tenemos que también incursionar en el mundo audiovisual. ¿De qué forma? Desarrollando contenido educativo en formato de video. Todo esto está muy bueno, pero es importante recordar, y con esto cierro, el punto de que el mensaje que nosotros como profesores vamos a comunicar es más importante que los medios en el cual los vamos a trabajar. Es decir, no importa que yo use Teams, no importa que yo use Meet, no importa que yo sea un experto en Moodle, no importa que yo
el PowerPoint para desarrollar videos en una forma extraordinaria. No importa que yo tenga la habilidad de crear archivos de audio. Eso es menos importante que el mensaje que nosotros estamos dando. En el mundo de la educación y la formación, la tecnología es la creada y los medios no son el mensaje, solo los medios. Es decir, ¿tenemos que conocer de tecnologías? Sí, pero es más importante saber qué vamos a comunicar y ubicar o buscar la mejor forma de comunicar ese contenido. Con eso termino. Muchas gracias por la atención y cierro mi audio para que Dora termine. Sin duda, Carlos, cerraste con un mensaje muy poderoso. Me gustaría que lo volvieras a poner en tu pantalla porque tú te escuchaste un poquito cortado para poderlo leer nuevamente, pero de verdad que un mensaje bastante poderoso y que encierra un poco toda esta discusión que se está tejiendo alrededor de la educación virtual y el uso de la tecnología. Sin duda, por supuesto que las herramientas tecnológicas coadyuvan, son colaboradoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero el docente sigue con su mensaje de formación, sigue estando en el centro de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la regla de oro es que el mensaje de un profesor que desee comunicar es considerablemente más importante que los medios utilizados. En el mundo de la educación y la formación, la tecnología es la criada y no el amo. Los medios son el mensaje. Solo los medios. No, perdón, los medios no son el mensaje. Solo son los medios. Perfecto, Carlos. Muchísimas gracias. De verdad que nos faltó tiempo, creo yo, para poder seguir conversando sobre este tema tan interesante. Ya tenemos, esta webinar dura 1 hora y ya tenemos casi 2. Voy a leerles rapidito algunas preguntas que nos han llegado a través del chat. Por acá tenemos una que nos dice, para cualquiera que la pueda responder, pero creo que de esto habló de riesgo de fuga, habló creo que Eduardo, cuando habló de las audiencias, el profesor Caballero cuando habló de las audiencias educomunicativas. Dice, ¿qué podemos hacer para prevenir los riesgos de fuga de nuestros estudiantes en la educación virtual? Oye, rapidito, qué bueno. Bueno, básicamente primero conocer a las audiencias, eso es lo básico, saber cómo se comportan, saber cómo llegarle con mensajes cortos, llegarle definitivamente con contenidos que sean distintos. O sea, por supuesto, prepararse para producir contenidos audiovisualmente de manera audiovisual. Gestionar parte del contenido que se puede hacer de manera asincrónica, es decir, planificar por competencias para poderle llegar a esa gente en la virtualidad. O sea, estamos hablando de que hay el docente en la virtualidad tiene que tener conocimientos, por supuesto, de planificación por un lado, de planificación virtual por un lado, pero también tiene que tener buenos conocimientos de un prosumidor, de un productor consumidor. Tiene que saber cómo grabarse, iluminarse, cómo es el audio, cómo editar sus contenidos, cuál va a ser la postura corporal, de qué manera se va a expresar, cómo manejar adecuadamente el miedo escénico, conocer las plataformas, de manera tal que entender sobre todo de que como les dije hace un rato, esa audiencia no está allí 100% para ellos como está en un salón. Hay que manejar otro tipo de cosas, para eso hay dos cosas, con esto cierro. Por un lado, la institución tiene que tener un manual adecuado para todos sus procesos y por el otro lado, los docentes tienen que formarse para la virtualidad. Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Caballero. Por acá tenemos otra que dice, ¿es recomendable que el docente esté visible a su audiencia estudiantil durante el proceso de educación virtual? No sé si el doctor Peña o el profesor Caballero. Bueno, si me permiten, aquí esa visibilidad hay de dos maneras, ya como lo estamos haciendo ahorita, que el participante nos pueda ver, pero hay algo que sí nos ha preocupado mucho cuando hemos hecho la revisión
del comportamiento a lo largo de la región. Es que el docente aparece invisibilizado en el sentido de que el proceso comunicativo con los estudiantes no es muy lineal, vale decir, envía mensajes de texto, envía correo electrónico, envía videos, pero dentro de ese enviar no aparece la figura del docente. Y el docente es el actor principal que debe conducir ese proceso de enseñanza. De ahí que la comunicación, aunque sea sincrónica, es sumamente importante. Mensaje de voz, ya que el estudiante escuche que ahí está su maestro, no solamente que lo lea. Mensaje a través, como decía Carlos, de esas herramientas que nos permiten generar un mensaje visual. Es bien importante que el estudiante sepa que su docente está allí, ¿ya? Y que el docente está presente. Así como a los docentes nos gusta saber que los estudiantes también están allí. Perfecto. Por acá tengo otra para usted, doctor Peña. ¿Cuál es la diferencia entre educación a distancia y educación virtual? Bueno, la educación a distancia es quizás el primer cambio que surgió en correspondencia o en respuesta a aquellas personas que no podían asistir a la escuela, ¿ya? Y ese concepto se ha mantenido, y entonces el concepto en el cual se envían materiales instruccionales en físico, ahorita se envían por correo. El docente muchas veces permanece en la institución para atender las consultas, pero hay elementos mediadores allí, guías de ejercicio, ya elementos prácticos. En la virtualidad, ya ese contacto físico persona a persona que pudiera ser ocasional en la educación a distancia, pero sí se da a través del proceso de asesoría, en la educación virtual queda completamente desplazado por todas estas plataformas que muy bien describió Carlos ahorita, ¿ya? Entonces, el mediador no es el material físico, el mediador, el medio para comunicarse con los estudiantes viene siendo ahora la virtualidad. Fundamentalmente esa es la diferencia. Aquí había otra pregunta, pero creo que el profesor Caballero ya la respondió, que decía, ¿puede enumerar algunas estrategias o la principal estrategia para mantener la atención de las audiencias educativas en los espacios virtuales? Pero creo que se parece mucho a la anterior, creo, y la respondió, ¿no, profesor Caballero? Sí, es correcto. No sé si quería agregar algo más. Sí. No, bueno, solamente quería recalcar el hecho de que definitivamente hay como que estrategias para mantener, digamos, todo lo que es el poder atencional en la red, ¿no? Entendamos básicamente que los mensajes tienen que ser muy cortos. O sea, entonces en consecuencia, recuerden que yo les decía que tiene que haber una etapa de captación de la audiencia, un momento donde se acerca, donde básicamente se comparten, se le hacen preguntas a la audiencia, se conversa un poco. Después hay una fase de introducción. Esa primera de captación de la audiencia se dice que está entre 1 y 3 minutos, es cortita. Luego una parte de introducción, de ejemplos, de resúmenes. Esa fase debe tener entre unos 2 y unos 5 minutos. Después se entra en lo que se llama la parte de guías, de tutoriales, de descripción general. Ahí puede haber entre unos 5 y unos 10 minutos, dejando como unos 20 minutos luego para así lo que es el contenido profundo. Una vez que nosotros hemos captado a la audiencia, que hemos captado su corazón, que hemos captado su razón, o sea, definitivamente, por supuesto, tiene que ver con la condición de cada profesor, con su preparación, con sus códigos visuales, pero por supuesto, o sea, la clave aquí es que los contenidos ahora son mucho más cortos. Y entendiendo, de nuevo, para cerrar, que esa audiencia se puede manejar linealmente, es decir, de manera sincrónica, o no linealmente, es decir, de manera no sincrónica, y entendiendo también que ellos lo consumen en cualquier lado y en cualquier sitio. Entonces, pero la clave, contenidos cortos. Allí definitivamente está gran parte del éxito. Carlos, te preguntan por acá de todas estas herramientas que has recomendado, ¿cuáles has utilizado? ¿Cuáles tú puedes recomendar?
Tienes el micrófono cerrado, Carlos. Ahora sí, ¿verdad? Eso, ajá, ahora sí. Sí, eso depende de muchos factores. A ver, sí, es que definitivamente depende de muchos factores. O sea, porque depende de la disponibilidad que tengamos, depende de las características del equipo, por ejemplo, que tengamos. Hay equipos que pueden soportar muchas de las aplicaciones, pero hay otras aplicaciones. Pero por ejemplo, ¿cuáles son más prácticas? ¿Cuáles consumen menos ancho de banda? ¿Cuáles son más fáciles para...? Si hablamos de procesos de videoconferencias, lo que estamos haciendo ahorita, Zoom, por ejemplo, consume menos ancho de banda que Teams. ¿Por qué? Porque Teams es una herramienta que engloba no solamente el aspecto de videoconferencia, sino toda una plataforma de manejo de equipos de trabajo. Entonces, dentro de Teams están involucradas una cantidad de aplicaciones, una cantidad de servicios que dispone Microsoft, que hace que la aplicación per se sea muy pesada, evidentemente muy robusta, por supuesto tiene mayor alcance y tiene muchas más características que Zoom, pero si por ejemplo yo solo me voy a usarla como plataforma de videoconferencias, es probable que otras tengan mayor ventaja para mí. A nivel de presentación, por ejemplo, todo el mundo maneja las herramientas de Microsoft. O sea, la mayor parte de los docentes, de una u otra forma, han estado trabajando con Word, han estado trabajando con Excel, han estado trabajando con las otras herramientas. Pero eso no quiere decir que las otras sean malas, las otras son muy buenas. De hecho, las plataformas de Google están disponibles sin costo. Es decir, solo con una cuenta de correo Gmail yo tengo acceso a todas esas plataformas. Y no solamente tengo acceso, sino tengo un espacio en la nube para poder almacenar mi contenido. Es decir, yo no necesito un computador para poder usar esas aplicaciones. Lo único que necesito es una conexión a Internet, que puede estar en mi teléfono, puede estar en el aula, puede estar en un cyber. Entonces, la escogencia de la plataforma que yo voy a usar o la escogencia de la herramienta tiene que ver, en principio, con el conocimiento que tenga el profesor y la disponibilidad de acceso a los recursos. Aquí te preguntan también, Carlos, hemos agregado lecciones, foros, cuestionarios. Esto tiene que ver con una persona de Uniremos. Sí. Cuestionarios, consultas y tareas en Moodle. ¿Qué otros recursos recomiendas para potenciar el desarrollo de competencias y el logro de resultados de aprendizaje? Repito, lecciones, foros, cuestionarios, consultas y tareas, si visualiza que falta algún otro contenido. Es que eso va a depender de los recursos que escoja el docente para hacer su proceso de formación. Hay muchos recursos, no solamente esos que mencionas, hay recursos de realidad virtual, por ejemplo, hay recursos de interacción, sí. Hay recursos de simulaciones, simuladores de juegos. Y lo interesante de una plataforma como Google Classroom es que todas esas expresiones tienen un formato que es compatible con los que trabaja Google Classroom. Es decir, si yo tengo un proceso de simulación, el proceso de simulación generalmente está asociado al video. Y pero yo en este caso me hablaba de Moodle. En este caso, me están hablando de Moodle. De Moodle. Claro, en el caso de Moodle es más limitado desde el punto de vista de la base, ¿no? Porque Moodle es básicamente un sistema de gestión de contenido y por lo cual él tiene módulos que manejan muchos de esos formatos multimedia.
pero al ser una aplicación de software libre, es decir, es una aplicación que es mantenida por una comunidad de especialistas en el área de informática que hacen eso sin ningún costo para uno. Ellos desarrollan módulos que se pueden incorporar a Moodle y puedan manejar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, el núcleo de Moodle o el sistema Moodle básico no tiene herramientas de videoconferencia, pero yo puedo incorporar Zoom a Moodle, instalando uno de esos módulos desarrollados por alguna persona que permite que yo pueda desde Moodle activar una videoconferencia Zoom. Y convertirla en sincrónico, y la convierte en sincrónica, exacto. Sí. Muy interesante. Muy interesante. Bueno, por acá tengo muchas más preguntas, pero ya tenemos que ir cerrando este Encuentros Uniremos el día de hoy. Sin duda nos faltó tiempo. Habrá que hacer una nueva convocatoria para que nos reunamos nuevamente aquí y podamos seguir conversando alrededor de este tema tan interesante. Así que desde ya les extiendo una invitación para que nos volvamos a encontrar pronto en este mismo espacio y continuemos abordando estos temas. Muchísimas gracias a todos ustedes los que nos acompañaron esta tarde. Los invito al jueves próximo, donde vamos a estar abordando otro tema bastante interesante, marketing digital en la covidianidad. Así que los invito nuevamente el próximo jueves a las 4 de la tarde por acá, por Encuentros Uniremos. Muchas gracias, profesores. Ya sabes que están cordialmente invitados a vernos nuevamente por acá. Muchísimas gracias. Hasta luego entonces.